Bienvenidas y bienvenidos al podcast de ITECOD. Forma parte de nuestro máster en terapias conductuales con opción a terapias contextuales en infantojuveniles y adultos. Pregunta por nuestras promociones y nuestras becas. El día de hoy estamos aquí con ustedes para conversar un poco acerca de una temática que les mencionaba que la Organización Mundial de la Salud la cataloga como un asunto de salud pública, y estamos hablando nada más y nada menos que del comportamiento suicida. Pero antes de entrar a ello, Sergio, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de cómo inició tu interés por las terapias con apoyo empírico, o anteriormente denominada así, hoy más como terapias basadas en la evidencia. Compártenos un poco acerca de eso, por favor. Claro. Pues primeramente mi formación universitaria de licenciatura pues en psicología, psicología general, y pues realmente tuvo una orientación psicodinámica, psicoanalítica. O sea, revisábamos bueno, ellos llaman psicología profunda, pues revisión del inconsciente y pues interpretación de ciertas situaciones como pues podrían ser los sueños, y búsquedas de pues explicaciones ahí pues, pues realmente a lo que uno se le pudiera ocurrir, ¿no? En ese sentido. Y pues ese fue el primer año y medio de mi carrera, o el primer año en el que yo estuve bastante comprometido con esta orientación. De hecho, pues hasta en este momento digo, bueno, ¿por qué no aproveché para leer otras cosas? Porque realmente fue lo que más se me ha quedado. Incluso ahora bromeando con algunos colegas hacemos interpretaciones de este tipo, pero pues solamente de broma. Pero me topé con un profesor que me hacía preguntas diferentes a otros profesores. Uno que no me aceptaba las explicaciones que yo daba, que pues si yo mencionaba que seguramente era por cierto tipo de introyección de la figura paterna, pues él me mencionaba de que, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que se introyecta? ¿Qué evidencia tienes de eso? Lee más, me decía. Y pues le hice caso. O sea, comencé a leer más. De hecho, pues ya lo han observado en varias ocasiones. Es el profesor, el maestro Eric Guerrero. Él me dio clases. Y justamente fue en su clase en la que yo comienzo a interesarme por otro tipo de literatura. Primeramente porque yo decía que el psicoanálisis era lo mejor, que no había ninguna otra manera de intervenir, que si realmente quería solucionar los problemas de las personas tenía que ser psicoanálisis sí o sí. De hecho, recuerdo haberme burlado de las colegas de, ¿cómo se llama esta carrera? Que tiene que ver más con la educación. Pero bueno, recuerdo haberme burlado de ellas por intentar solucionar una fobia escolar a través de aproximaciones sucesivas y exposición. O sea, yo me acuerdo haberme burlado de ellas y decirle, eso no llega al inconsciente, o sea, no puedes solucionar nada con eso. Y pues obviamente hoy en día sí me da un poquito de pena mencionarlo, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, pues eso es parte de mi pasado. Entonces llega el momento en el que comienzo a revisar. Primero que nada, lo primero que revisé fue la división 12 de la APA, para ver la evidencia de los tratamientos, y me di cuenta que realmente lo que yo pensaba era totalmente diferente a la realidad de las cosas. Cuando yo decía que el psicoanálisis era lo que servía para todo, la evidencia que me estaba mostrando esta página era algo totalmente contrario, y yo nunca me había encontrado con algo así. Me llamó mucho la atención y en ese momento comencé a revisar la literatura sobre pues diversos estudios comparativos entre la efectividad del psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Y pues realmente me sorprendió. Me di cuenta que los efectos de la terapia cognitivo-conductual, terapia cognitiva, tratamientos conductuales,
pues era sumamente superior a lo que se decía que era, pues, por así decirlo, la panacea de los tratamientos. Y en ese momento fue cuando comencé a buscar un poco más sobre cómo me formo en esto, qué necesito revisar. Estaba muy comprometido con la terapia, es esta de ELIS, terapia... La TREC. Sí, la TREC, exactamente, terapia racional emotiva. Estaba muy comprometido con ello. De hecho, uno de mis profesores me regaló un libro de ello. Pero estuvo bien interesante porque creo que fue la página esta de Sai Ciencia o Sí Ciencia, donde vi un escrito ay, se me va mucho el nombre, pero es Fabián Maero, creo. Sí, sí, sí. Sí, vi un escrito de él sobre las terapias de tercera generación. Y fue así como, pues bastante revelador para mí. Me interesé, siempre tenía la idea yo de que un buen psicólogo, un buen terapeuta, pues necesita estar actualizado y necesita respirar, necesita respetar el código ético. Y yo vi de que, bueno, si estos tratamientos que están surgiendo son más efectivos, están pudiendo aplicarse a una gama más grande de situaciones clínicas o de interés clínico, pues dije, órale, es el momento de formarse en esto. Y recuerdo que fue cuando empecé a comprar libros. De hecho, los primeros libros que conseguí fueron de terapia de aceptación y compromiso. Y de hecho, uno de los primeros libros que compré fue el manual de entrenamiento en habilidades de DBT, pero yo no sabía qué era DBT. No sabía nada de eso. Solamente lo compré porque decía entrenamiento en habilidades y ya. Y me acuerdo que lo tuve guardado muchísimo tiempo hasta que ya tuve más contacto con este tipo de procedimientos. Pero sí, pues mi interés, la verdad es que surgió a partir de esta intervención de Eric Guerrero y pues de la revisión de la evidencia. Pues era lo que me quedaba, lo que hacía en la universidad. Realmente no prestaba mucha atención ya a las clases de psicología profunda o de interpretación o de intervención psicodinámica, sino de que yo estaba en mi computadora y estaba revisando estos artículos, pues, y sí, participaba de vez en cuando, decía así, que, ¿cómo se llama? La teoría del pecho bueno, pecho malo de Klein y todas estas cosas, pero pues no, o sea, realmente estaba más interesado en otra cosa. Y sí llevó a ciertos problemas en mi carrera universitaria, pero justamente fue el mismo profesor, Eric Guerrero, el que me dijo, pues es que no te conviene para nada reprobar, o sea, haz lo necesario para pasar y tu tiempo libre dedícaselo a lo que quieres hacer, o sea, consigue tu título y comienza a formarte en otra cosa. Y yo que, pues perfecto. Y sí, justamente fue así eso lo que hice y esos fueron mis comienzos. Creo que en muchos sentidos, bueno, al menos, bueno, ya no solamente en México, ¿no? Si, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un contexto muy similar. Muchos entramos a la universidad y no vemos algún tipo de modelos terapéuticos, terapias que tengan algún sustento científico. Y una de las utilidades justamente es esta división. Yo creo que esa es una de las grandes utilidades de la división 12 de la APA, de presentar un listado a muchos colegas, nos ha permitido tener una noción, a ver, si hay algo que se llama agorafobia, a ver, qué es lo que funciona con la agorafobia, si hay algo que se llama, no sé, problemas alimentarios, ¿qué funciona? Si hay algo, o sea, en ese sentido yo le encuentro demasiada utilidad, que hay toda una historia también en cómo se conformó la división 12, muy interesante, y dentro de este listado incluso que se presenta, bueno, por ejemplo, está el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que dices que, bueno, empezaste a tener contacto con la DBT a través del manual de entrenamiento. Bien. Y bueno, esto nos lleva a un punto
nos lleva a un punto, fíjate, veo tu, veo tu recorrido y es en parte similar al mío. ¿En qué sentido? ¿No? Aquí, en mi contexto, pues bueno, yo en lugar de psicoanálisis eran terapias humanistas, pero veo sentido en este aspecto. Bueno, ok, empiezo a tener contacto con la TRED. Inicialmente fue como la primer terapia, la TRED, y después empecé con las terapias contextuales, ¿no? Empecé ahí dentro de la maestría, alcanzamos a ver, de la maestría de terapia cognitiva, alcanzamos a ver como un módulo, dos módulos, terapia integral de pareja, terapia de aceptación y compromiso, y me empieza a llamar de mi interés, y entonces fue que hace 4 años, si no mal recuerdo, trajimos aquí a Acapulco a Fabián Maero, y ahí, desde ahí, y bueno, yo empiezo con las terapias contextuales, pero llega un punto donde entonces, y esto fue lo maravilloso para mí, que las terapias contextuales me dicen, regresemos a los principios, regresemos al análisis de la conducta, ¿no? Y entonces esto ya nos lleva a un punto. Entonces, a ver, ya estuve en segunda generación, ahora estoy en tercera generación, y ahora, ¿qué onda? ¿No? Y ahora tengo que empezar a estudiar principios del análisis de la conducta. ¿Qué nos dices en relación a este estudio? ¿Cómo podrían ser de útil, por ejemplo, en el comportamiento suicida? Claro, de hecho, me recuerda muchos tiempos pasados esto que comentas, porque sí, al parecer tenemos suficientes similitudes, ¿no? En cuestión, y me imagino que muchos colegas también han estado presentes en un contexto parecido. De hecho, el maestro Luis Daniel Ibarra Salaices, también de acá de Los Mochis, me permitió sacarle copias a su libro de modificación de conducta, qué es y cómo aplicarla. Y recuerdo, ese fue de mis primeros libros, o sea, no comprados, y fue así como, wow, o sea, y me acuerdo la urgencia que tenía de aprenderme palabra por palabra todo lo que decía el libro, y puedo decir que ese libro sí lo leí completo, o sea, de página, vaya, de portada a último, pues vaya, del libro. Y la verdad es que es uno de los libros a los que más he vuelto ahora que estoy trabajando pues como terapeuta, como analista de la conducta clínica, si gustan decirlo de esa manera. Y la verdad es que la utilidad que he encontrado en los procedimientos que llamaríamos, pues ya sea de primera generación o como les gusten llamar, pues ha sido, realmente es lo que más utilizo. O sea, cuestiones como, por ejemplo, la reestructuración cognitiva, la difusión cognitiva, el entrenamiento en aceptación, entrenamiento en habilidades de mindfulness, y pues obviamente sí suelo utilizarlas en cuestiones como, por ejemplo, que se ha encontrado que si trabajas pues las habilidades de aceptación psicológica antes de un procedimiento de exposición, pues se tiene pues mejores resultados, pues obviamente por la disposición que puede, o más bien dicho, por el entrenamiento que lleva a que la persona, pues, llámelo así, pues sí, se exponga de una manera más rutinaria pues a estos estímulos que suscitan, ¿no? las emociones difíciles. Pero pues realmente es un tanto mínimo. Sí me apoyo muchísimo más en cuestiones como, pues sí, la terapia de exposición, el manejo de contingencias, el entrenamiento en resolución de problemas, programas de reforzamiento, programas de, pues, ¿cómo se llama? Aplicación de habilidades de reforzamiento diferencial. O sea, el autorregistro, cuestiones bastante básicas que podríamos decir, bueno, o sea, estás no sé, en 1960, estás en los 70s, o qué te pasa. Pero es que realmente son cosas que no se han dejado de utilizar. Y en ocasiones el hablar de segunda generación, tercera generación, primera generación, puede llegar a dar a entender que estos procedimientos que se utilizaban antes, pues de alguna u otra manera están desfasados, desactualizados y pues que no sirven de nada, pero realmente son la base de todo esto que nosotros podemos llamar terapias de conducta o terapias cognitivo-conductuales. Entonces, ¿de qué pueden servir? Pues muchísimo. En la conducta suicida o incluso en la ideación suicida,
el conocer desde una perspectiva analítico-conductual cuáles son las situaciones o cuáles son los escenarios en donde se presentan estos comportamientos. O sea, el hecho de pensar en quitarse la vida o incluso comenzar a reunir esos elementos con los cuales planeo quitarme la vida, o el simple y sencillo hecho de cuándo es que se presenta una emoción que tiene una relación en cuanto al intento de quitarme la vida. O sea, el conocer estas cuestiones, identificarlas y modificarlas, o sea, la intervención en antecedentes, por ejemplo, es una gran forma efectiva de cómo modificar pues estas acciones, estas conductas. Pues a fin de cuentas, si yo conozco que, por ejemplo, que la tristeza, por así decirlo, es una emoción, es una reacción emocional que a mi consultante, cuando se siente triste, es cuando más piensa en quitarse la vida, pues entonces trabajar justamente en formas de cómo modificar esa emoción o cómo modificar la situación de mi consultante para que esa emoción no sea tan intensa, o que frente a esa emoción haga algo distinto, puede ayudar a que este comportamiento, que es la ideación suicida, que es pensar en quitarse la vida, que es comenzar a rumiar sobre esas situaciones, por ejemplo, pues ya no se presente, ¿sí? O se presente de una manera menos intensa, la cual pues no inhiba pues las otras posibilidades que tenga el consultante. A fin de cuentas, si reducimos tanto la intensidad de una emoción que ya le es posible a mi consultante ir con su pareja y pedirle apoyo, pues entonces eso cambia mucho si eso antes no podía realizarlo. O sea, a fin de cuentas estaríamos estableciendo otro tipo de alternativas, por así decirlo, cuando esa situación antes era pues problemática, ¿no? O imposible hacer otra cosa diferente. Claro, ¿no? Y luego, ahorita te estoy escuchando, llevo aquí como 5 minutos escuchando este ejemplo y abandonaste por completo el nombre que se le pudiera llamar a una técnica, ¿no? Y eso es lo maravilloso cuando hay una comprensión, una perspectiva analítico-funcional en cuanto al el comportamiento humano, ¿no? Porque vemos... tenemos una conducta, ¿no? En concreto que analizar, identificamos cuáles son los estímulos antecedentes, estímulos consecuentes, y en función de ello intervenimos. Y eso le da mucho al psicólogo, nos da mucha precisión. Si nosotros aprendemos a evaluar funcionalmente el comportamiento, si aprendemos a indagar qué funcionalidad puede tener el hecho de que una persona quiera quitarse la vida, en lugar de bueno, yo creo que a lo mejor lo quiere hacer por esto, o darle por las ramas, desde otro marco teórico que no tenga ni sustento, que no tenga evidencia, ¿no? Entonces yo creo que rescatas aquí un ejemplo que pongo en evidencia, digo, bueno, hiciste cosas, pero no necesariamente le pusiste un nombre, que bien pudiera ser otro nombre, incluso hasta tú y yo podríamos inventar un nombre, pero la base es el análisis de la conducta, ¿no? Y a mí en ese sentido, pues, desde luego me pasó esto también como a ti, ¿no? Empecé terapias de tercera generación y bueno, pues es que de repente me encontré con algo que decía Kelly Wilson y eso a mí me encantó y dijo, a ver, espérate, hay algo que tenemos que hacer aquí. Dice, el temor a la experiencia privada es como un temor, mejor dicho, tememos a la experiencia privada, decía Kelly Wilson, ¿no? Dice, entonces, regresemos a la terapia de exposición, exponernos a aquellas emociones, aquellas sensaciones, aquellos eventos privados, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me llevó a esto, incluso en algún momento por ahí lo estaba publicando, ¿no? A volver a estudiar, retomé un libro por un tiempo que en algún momento, cuando llegó a mis manos, no le vi tanta importancia, que era Análisis de la Conducta de Holland y Skinner, que por ahí el profesor Javier Godínez, con quien Julio Ray, nos entrenamos inicialmente en los modelos cognitivos conductuales, pero empezamos por ahí. Entonces,
Aquí, ahora, fíjate, ahorita me viene una idea. ¿Qué pasa? Me cuestiono yo, te escucho. Vamos a suponer, una persona que dice que se quiere quitar la vida. Voy a poner un ejemplo concreto, a lo mejor. Yo estoy aquí contigo y de repente digo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo muy mal, me siento muy triste, me siento enojado, no sé, quiero salir corriendo de aquí y tirarme enfrente de los carros, ¿no? ¿Qué haríamos en la cuestión clínica para no caer como en recetas? ¿Qué haríamos con este episodio, con esto que yo te estoy compartiendo? Uh-huh. Bueno, pues obviamente siendo un consultante el cual tengamos nosotros una experiencia con él o no tengamos una experiencia con él, sería bueno basarse, ¿no? en lo que hayamos nosotros analizado en cuanto a esto, si es una situación recurrente, si es una situación que solamente se ha dado una vez, por así mencionarlo. Pero supongamos que es una situación crónica, ¿no? Que esta situación usualmente se le presenta al consultante. Dependiendo de las habilidades que tenga, en este sentido, los repertorios conductuales que este pueda o haya evaluado en cuestión de lo que pueda llegar a ser, es que se podría decidir qué es lo que se puede proceder a aplicar. Pues hay mucho tipo de procedimientos. Podríamos nosotros reducir la misma desregulación emocional que esté presentando el consultante. Podemos ayudarle al consultante a exponerse como tal a estos malestares. Podemos trabajar con la contemplación de, por ejemplo, las ideas que está teniendo en este sentido y poderlo poner en perspectiva en cuestión de hacia dónde es que te lleva, por ejemplo, el salir y tirarte enfrente de los carros, ¿no? ¿Qué es lo que buscarías tú lograr en cuestión de ellos, ¿no? Pues, o sea, usualmente lo que se menciona como intención del consultante y en eso que nos pueda llegar a expresar el consultante, podemos nosotros, pues por así decirlo, referir o derivar en cuestión de que si menciona, bueno, es que quiero dejar de sentirme de esta manera, o sea, quiero dejar de sentir estas sensaciones. Bueno, eso ya me da una idea a mí en que obviamente, pues, la reducción del malestar por medio de, por ejemplo, habilidades de cambio de las sensaciones fisiológicas, como mencionaba, de la respiración diafragmática, del uso de la temperatura como cambio de este tipo de sensaciones, puede ser algo que en ese momento, si la persona no cuenta con el repertorio conductual necesario para manejar esas crisis, puede funcionar para bajar esa actividad, ¿no? Ese problema como tal. Si la persona ya cuenta con habilidades y anteriormente ha manejado este tipo de situaciones, es que podríamos proceder a aplicar otros procedimientos, como te mencionaba, posiblemente una terapia de exposición o un procedimiento de exposición, o habilidades como las que se llaman, que a fin de cuentas siguen siendo exposición, pero con la aplicación de otras alternativas, como lo viene siendo la acción opuesta, que viene, pues, que prácticamente viene siendo de que, bueno, quieres salir corriendo acá, pues, o sea, te vas a quedar sentado contemplando tu experiencia e involucrándote aquí en la plática conmigo, ¿no? En este sentido, pues, para obviamente, ¿cómo decirlo?, ampliar el repertorio del consultante en estas situaciones como tal. O sea, en este sentido, si solamente tiene una opción cuando se siente de esta manera, pues el entrenarlo en otras opciones, pues puede llevar a otro tipo de consecuencias como tal. Entonces, pues se puede realizar pues muchos procedimientos. Solamente en qué nosotros nos concentramos es lo que cambiaría el procedimiento que tal vez yo aplicaría al que tú aplicarías, ¿no? Si en mi análisis funcional veo que una de las variables que considero más importantes viene siendo la activación fisiológica, pues tal vez me voy a fijar en eso. Pero si veo que viene siendo la conducta verbal, pues tal vez voy a fijarme solamente en ello. Lo importante y lo
generoso del análisis funcional es de que sabemos nosotros que no solamente una variable mantiene un comportamiento, sino que es un conjunto de variables y tenemos un conjunto de posibilidades con las cuales trabajar. Entonces, no solamente es la activación fisiológica, sino que es la activación fisiológica con la conducta verbal, con la situación en la que nos encontramos. Entonces, podemos cambiar pues todas estas situaciones como tal, ¿no? Y bueno, de manera, mientras te escuchaba, iba tomando algunas notas. Entonces, podríamos decir que tenemos que partir, como todo, de la evaluación concreta, específica, incluso del momento en específico. Cada historia es totalmente diferente. Y dentro de esta evaluación, indagar en la función. Decías, ¿qué busca? ¿Qué es lo que está buscando la persona con esto? O sea, es que esa sería una pregunta, ok, ¿y para qué? O sea, ¿cuál sería el objetivo de hacer esto? ¿A partir de qué? Entonces, indagar la función nos va a permitir identificar el propósito de que la persona quiera hacer este comportamiento, por un lado, y también te escuchaba que en función de la evaluación, entonces podemos entrenar habilidades, lo que tiene que ver con que entonces la terapia es un espacio para entrenar repertorios de conducta, y dentro de este repertorio de conductas, pues en función del análisis funcional, bien puede ser exposición a lo mejor al estado emocional, si siente la persona ansiedad, tristeza, bueno, exponer a esa emoción, que ya es una conducta incompatible al hecho de salir corriendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La terapia se convierte en un espacio de entrenamiento de nuevos repertorios de conducta, como también comentabas, bueno, técnicas de desactivación, respiración diafragmática. Entonces, eso es lo maravilloso de estas terapias, que no seguimos un recetario como tal, pero tenemos, sí, una serie de estrategias, pero que bien no pueden aplicarse nada más porque sí, porque así lo dice el libro. No, tenemos que partir del análisis funcional. Y esa es de la importancia, pues, bueno, de aprender sobre los principios del análisis de la conducta. Así es. Bien, a ver. Déjame ver, por aquí alguien había hecho una pregunta o había hecho un comentario. Aquí está. Bueno, dice, el buen terapeuta necesita tener un marco teórico referencial amplio y muchas personas no pueden comprender algunos enfoques teóricos porque la elección depende de los intereses y habilidades y talentos y su grado de salud mental. Bueno, aquí un comentario. Algo más por aquí. Alcancé a ver, visualizar. Bueno, aquí un colega dice, hoy intenté revisar la división 12 de la APA y no carga, no muestra nada. ¿Me podrían orientar? Bueno, yo apenas hace 2 semanas la vi, sería cuestión de volver a revisar, pero sí, incluso está actualizada, bueno, ha estado mucho movimiento porque sí la revisé hace 2 semanas y la volví a revisar hace un mes, están subiendo nuevo contenido, ¿no? Sí. De hecho, hay otras páginas, hay páginas inglesas y también hay páginas sobre tratamientos basados en evidencia para veteranos en Estados Unidos. De hecho, ellos están presentando, ya ven, o sea, el interés militar que tiene Estados Unidos, pues también tiene un interés vasto en la salud mental de sus militares, de sus soldados. Y justamente estas instituciones, estas asociaciones de militares también, han buscado clasificar qué tipos de procedimientos son efectivos para el tratamiento de ciertas situaciones de interés clínico, ¿no? Y justamente estas páginas pueden brindar más información porque contienen diferentes listados, o sea, no son las mismas terapias, incluso tienen otros criterios de clasificación, pero lo interesante es que incluso aunque utilizan otros criterios, la mayoría de los procedimientos vienen siendo de una orientación analítico-conductual o simplemente cognitivo-conductual. Entonces,
frente al comentario que hicieron de que, bueno, un buen terapeuta necesita pues una referencia amplia teórica, pues de cierta manera sí, pero eso no debe de llevar a un eclecticismo teórico. Si yo veo que hay ciertos procedimientos que pueden llegar a funcionar y que son desarrollados, por ejemplo, por otra orientación dentro de los procedimientos psicológicos, el estudiar por qué es que esto funciona puede darme ciertas directrices sobre, bueno, ok, en este sentido, ciertos ejercicios de algunas otras terapias que podríamos decir de que, bueno, no son conductuales, pero presentan cierto tipo de evidencia. Por ejemplo, la entrevista motivacional, que pues proviene no de una tradición conductual como tal, sino de una tradición más humanista, pero ha mostrado su nivel de evidencia, pues de acuerdo pues a ciertas investigaciones. Entonces, a pesar de que yo no comparta los planteamientos teóricos, yo sé que ese tipo de procedimientos puede funcionar para ciertas problemáticas, pero eso no quiere decir que yo me asuma como un humanista y que yo tenga que adoptar, ¿cómo se llama?, los planteamientos humanistas solamente porque se desarrolló un tratamiento efectivo desde esa tradición. Vaya, como lo comentaba José Olid, o sea, podemos inventar una terapia con cualquier nombre y decir de que, bueno, yo invento la barbaterapia y todos los terapeutas necesitan tener barba porque la barba va a llevar a que sanen, ¿sí? Y puedo yo aplicar los mismos procedimientos de una terapia cognitivo-conductual o una terapia analítica conductual o procedimientos como tal, vaya. Pero la barba no tiene nada que ver, ¿sí? Pero es un planteamiento que yo hago y digo, es que necesitas tener barba y si no tienes barba, pues no lo puedes aplicar, ¿no? Así que van a ser muy pocos terapeutas quienes puedan hacerlo, ¿no? Pero vaya, no tendría ningún sentido. Y yo sé que es una exageración e incluso una caricatura, pero creo que puede llegar a dar, vaya, luz en lo que intento decir de que no son las concepciones teóricas las que nos van a guiar, sino van a ser los procedimientos que se han mostrado efectivos. Vaya, si pudiera estar todo, ¿cómo se llama? Todo el análisis de conducta, todo este cuerpo de investigaciones, todo ello, pudiera estar ahí, pero si los procedimientos no fueran efectivos, pues no los utilizaríamos así, sencillamente, ¿sí? Si todo el cuerpo teórico desde el análisis del comportamiento, ya sea experimental o aplicado, estuvieran ahí, pero al aplicarlo, las cosas no fueran así, pues no se utiliza. Entonces es lo mismo con otros procedimientos. Entonces, no, o sea, no se necesita que yo esté formado en psicoanálisis o que yo esté formado en terapia gestal o que yo esté formado en quién sabe qué tantas cosas o en teorías como tal para ser un buen clínico. De hecho, lo que se necesita es respetar el código ético, que de hecho va en contra del ejercicio de cierto tipo de terapias que no han comprobado evidencia y obviamente utilizar procedimientos que cuenten con la evidencia suficiente para pues decir que, ok, este procedimiento aplicado de esta manera ha mostrado efectividad ante esto. Y no es la última palabra, hay procedimientos efectivos, pero que tienen hasta cierto punto de efectividad, que se necesita más investigación y se necesita mejorar. Por ejemplo, la terapia de exposición prolongada es muy efectiva para el tratamiento del estrés postraumático, pero hay una gran cantidad de bajas a la terapia, o sea, tú le intentas aplicar y es muy intensa, ¿sí? Y eso hace que pues algunos consultantes prefieran no ir, o sea, pues, y entendemos por qué lo hacen, pero entonces necesitamos atacar esas problemáticas y modificar el procedimiento para tener que lo reciban mejor el tratamiento y poderlo aplicar pues completamente, ¿no? Claro, claro. Sí, capto lo que dices, al fin y al cabo son procedimientos, son procesos. La forma en cómo los apliquemos puede variar en algunas ocasiones, pero tienen que tener la funcionalidad para los cuales ya ha demostrado que funcionan dichos procedimientos. Por ejemplo, esto de la exposición, ¿no?
Ok, a lo mejor, bueno, hay una variedad de formas de exposición, de la imaginación, actualmente la realidad virtual, ¿no? Es que también tiene ahí, bueno, incluso hasta a ciertas verbalizaciones, exposición interoceptiva. Y bueno, aquí estoy viendo un comentario, dice, bueno, una pregunta, en la actualidad, ¿cómo es el ejercicio del análisis experimental del comportamiento? ¿Cómo es el ejercicio? ¿Dónde puedo aprender más sobre esto? Ya que lo que encuentro es más desde lo histórico. No sé si por ahí tengas alguna referencia, compartirla aquí. Pues están, o sea, para el análisis experimental del comportamiento, o sea, literal viene siendo estudiar las variables que medían pues ciertos cambios en la conducta y ese es su mantenimiento de ciertas dimensiones del comportamiento. Entonces, ese es más el trabajo de laboratorio como tal. Está el CEIC aquí en México, está la Universidad Veracruzana también, la Universidad de Sonora, pues vienen siendo instituciones, vaya, universidades que tienen cierto contacto con el análisis experimental del comportamiento. Libros sobre análisis experimental del comportamiento, pues están el manual de conducta operante de Honey, están los libros del mismo Skinner, o sea, en cuestiones de, pues, ¿cómo se llama? De contingencias de reforzamiento, programas de reforzamiento, incluso pues ya cuestiones más divulgativas como sus libros de ciencia y conducta humana, ¿no? Eh, Están los libros de Stephen Ledoux, que vienen siendo más sobre pues ciertas causas del comportamiento que causan las conductas, por ejemplo, ¿no? Es uno de sus libros, los libros generales de conductología, ¿sí? Que viene siendo pues ya llamémoslo así, una variante, ¿no? Que se separa de la psicología desde el análisis del comportamiento. También están los journals de análisis experimental del comportamiento, o sea, solamente teclea en Google análisis experimental del comportamiento y te deben de salir varias referencias, las revistas científicas referentes, la revista mexicana de análisis del comportamiento, aquí debo de tener algunos ejemplares, déjame revisar. Sí, Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. Este tipo de ejemplares te deben de salir en la misma página. Están ahí. Tú los puedes revisar por volúmenes, desde el 1 hasta lo más nuevo, según yo. Y pues ya ahí, pues son trabajos de investigadores, pues bastante importantes. Obviamente toda publicación ahí tiene su nivel de importancia. Pero pues ahí es donde podrían revisarlo. Creo que habría personas más adecuadas para referir ese tipo de información, porque pues yo soy un psicólogo y soy terapeuta, en sí no soy analista experimental del comportamiento, me encantaría hacerlo, me encantaría estar en los laboratorios, pero lamentablemente no he tenido la oportunidad. Entonces, las personas que sí estudian y trabajan en esos campos son quienes podrían referirte mejor, pero espero que lo que te menciono te ayude a mínimamente ubicarlos. Igual y a Eden de paso la información y no sé si tú la puedas compartir, Eden, ahí para que puedan Sí, acceder a ello. claro que sí. Y ahorita yo te escuchaba y digo, qué maravilloso sería que nuestras universidades, imagínate, hubieran estos laboratorios de análisis experimental de la conducta, Claro le que daría sí. un alce totalmente diferente, incluso nuestra formación, y desde luego quienes se vayan al campo de la clínica, pues bueno, hasta su forma de intervenir sería diferente, y justamente, pues bueno, ¿no? Al no tener acceso al laboratorio, los libros son un excelente recurso, y pues bueno, también y hacer cierto uso de procedimientos nosotros a lo mejor, con nuestras mascotas, ¿no? Sergio tiene ahí, le encanta entrenar a su perro, ¿no? Sí, no, pues como te menciono, no tuve la oportunidad de estar en un laboratorio, pero sí intento aprender cierta aplicación de procedimientos para con mis mascotas y para ir entendiendo en sí cómo es que se ven
estos procesos, estos procedimientos, pues realmente, por ejemplo, en carne viva, o sea, no nomás en las páginas, pues, y realmente sé que algunos, si está viendo algún analista experimental del comportamiento, tal vez esté jalando los cabellos porque diga, es que no es un ambiente controlado, o sea, no puedes saber si es exactamente esa variable, y estaría totalmente de acuerdo. Pero pues son las situaciones en las que yo estoy y lo que me está sirviendo a mí para entender algunos conceptos. Pero como comentas, Eden, o sea, sería uno de los ideales que en las universidades hubiera laboratorios, que pudiéramos acceder a ellos, que hubiera estancias clínicas específicas donde gente formada te ayudara y te dijera es por aquí, no es por allá y cuestiones así, ¿no? Pero pues los grandes esfuerzos que se están haciendo por acercar estas tecnologías, acercar estos procedimientos, como por ejemplo, como ITECOC lo está haciendo, pues viene siendo las mejores maneras que nosotros tenemos disponibles pues en este ambiente, no en este contexto. Ya si las universidades no están permitiendo una formación de este tipo, pues vaya, son los mismos individuos, son las mismas agrupaciones quienes van a generar el contexto para que sí se puedan dar estas formaciones. Claro, claro, sí, nos toca pues, en algún momento seguir impulsando cada quien desde las trincheras, desde espacios como estos, desde buscando participación, ¿no? Los diversos órganos, que a veces implica, bueno, ganar ciertas enemistades, porque en ocasiones se toman como cuestiones personales, pero no, tiene que ver con el desarrollo de una psicología científica que sea capaz de intervenir en la gran diversidad de problemáticas que viven las personas, y pues dentro de todas estas problemáticas hay comportamientos relacionados con la ansiedad, el comportamiento suicida, trastornos alimentarios, y se ocupa en estos tiempos, lo decía el día de ayer creo en una entrevista, bueno, en realidad la psicología científica es bebé, bueno, está de meses, días, en pañales, pero toca seguir empujando hacia cada vez sea más, sea científica, ¿no? Porque no todo lo que se dice ser psicología, siempre lo digo, no toda lo que dice ser psicología es científica. Bueno, pues, no sé, ¿algo más, Sergio? Simplemente el hecho de mencionar que en la conducta suicida, el análisis de esos comportamientos, bueno, analizar un suicidio como tal, pues ya viene siendo imposible, ¿no? Porque estaríamos analizando ya en una cuestión histórica. Bueno, pues en este sentido no habría comportamiento que analizar porque ya estaría pues, muerta la persona, ¿no? O el individuo. Pero sí es posible analizar las situaciones, las variables que llevan a este tipo de comportamientos y que llevan pues justamente pues al análisis de la conducta suicida, de los intentos de suicidio, por qué las personas lo hacen, qué lleva a una persona de querer hacerlo inicialmente a ya después no buscarlo. O sea, todas esas cuestiones son entendibles desde el análisis del comportamiento. Podemos nosotros entender las variables y podemos, que es muy importante también, podemos modificar esas variables para que esas situaciones cambien. También reconocer algo. No en todos los casos de estas situaciones es que el psicólogo puede hacer algo. Lamentablemente son pocas las variables que nosotros podemos modificar y en cuestiones no son problemas psicológicos, sino son problemas sociales, en donde las situaciones de una persona llevan a que no cuente con los servicios necesarios para llevar una vida pues realmente digna, por así decirlo, o que valga la pena vivir, ¿no? Como dirían algunos autores. Entonces, si una persona, por ejemplo, está pensando en morirse y ¿por qué? Pues porque no tiene dónde dormir, no tiene ni qué comer, no tiene ni dónde estar, vaya.
pues no son problemas que un psicólogo pueda resolver como tal en el consultorio. Tal vez pudiera ayudar en cuestiones de, pues, ayudar en cuanto a proveer fuentes de alimentación, proveer espacios, ¿no? De ese tipo de, donde pues se resuelvan algún tipo de cosas, pero realmente serían las instancias de gobierno, las instancias de ayuda social, quienes pues idealmente se encargarían de estas situaciones. Así que no es raro que las situaciones en las que viven las personas rebasen a lo que puede hacer un psicólogo. Y el que mueran consultantes no es raro. Las personas que trabajan con estas problemáticas te lo podrán decir. O sea, el hecho de que uno de sus consultantes se suicide, pues pasa. Es muy duro, realmente es muy duro. Son situaciones que uno siempre va a recordar, son situaciones que uno nunca jamás se le va a olvidar y posiblemente siempre vaya a repasar en su cabeza qué es lo que pude haber hecho diferente, qué podría haber modificado, pero hay ocasiones en las que realmente hiciste lo mejor que podías, intentaste mover cielo, mar y tierra, pero simple y sencillamente las situaciones son demasiado grandes para modificar. Entonces, el llamado a que, bueno, la concientización, el activismo, el trabajo en cuanto a este tipo de problemáticas es necesario. Entonces, no solamente la ayuda psicológica sería lo ideal buscar, sino también la modificación de las variables que ya sabemos que llevan a que se presenten estas problemáticas. O sea, realmente una ayuda social, una red de apoyo en este sentido sería lo ideal para este tipo de situaciones. Sí, no, yo te agradezco por estos últimos comentarios. La verdad es que se me hacen muy esclarecedores en el sentido de que nos aterrizan también. A ver, psicólogos, psicólogas, no somos supermanes, ¿no? Estamos haciendo, o sea, el consultante viene una vez a la semana, inicialmente, que es una hora contra un montonal de horas que pasa fuera del consultorio. Sí. Y situaciones que están totalmente fuera de nuestro control, el desempleo, e incluso a veces lo mejor que podemos hacer durante el proceso terapéutico es a veces hasta desde ese tipo de cosas, ¿no? A ver, pues desde aquí vamos a empezar a elaborar tu currículum, ¿no? Vamos a meter o sea, una serie de repertorios que ayuden hasta cierto punto a que la persona altere en la medida de lo posible todo el contexto, la situación, la economía, ¿no? El mismo, diversas variables, ¿no? Y por eso digo que a veces incluso el psicólogo que trabaja con esta población o la psicóloga viene siendo en ocasiones la única fuente de apoyo para el paciente, ¿no? Y evidentemente también repercute en la salud del psicólogo, la psicóloga, ¿no? Esto que decías, ¿no? Cuando llega a morirse un paciente, ¿no? Es algo que te queda y que, bueno, también, por eso se dice que, aparte el terapeuta que trabaja con esta población, ¿no? Tienen que estar en grupos terapéuticos donde también pueda recibir este soporte emocional, este apoyo, este acompañamiento. Bueno, entonces, ojalá que nuestros gobiernos y nosotros como sociedad cada vez también seamos más conscientes desde las instituciones, incluso educativas, en todos los sectores, ¿no? Promover una cultura de respeto, ¿no? Porque hay muchos chicos, adolescentes, que tras haber vivido acoso escolar dentro de su historia clínica y infinidad, ¿no? Y a veces hay comorbilidad con trastornos de la conducta alimentaria, entonces requerimos, pues sí, ¿no? Ser diferentes contextos, construir nuestros contextos más validantes, más, pues sí, donde cada vez exista menor estimulación aversiva, ¿no? A juzgar, rechazar, ¿no? Porque, bueno, no todos los organismos lo experimentan igual. Gracias, Sergio.
Y pues bueno, ¿no? Cualquier cosa, chicos, chicas, por cierto, Sergio va a estar con nosotros en el máster de terapias conductuales en infantojuvenil y adultos, va a estar abordando justamente impartiendo la asignatura intervención en adolescentes que presentan conducta suicida.